para la clase del día de hoy? Sí. Unos poquitos nada más están listos. El día de hoy vamos a iniciar una serie que les había prometido desde hace tiempo, que es la serie acerca de las finanzas del reino. Ahorita al final tiene todo que ver, por eso lo quiero hacer al final. Bien, esta información que te voy a compartir, te pido por favor, pon todos tus sentidos acá. Esta información tiene la capacidad de poder transformar completamente la percepción de tu vida hasta este momento. Si te enfocas y pones sobre todo en práctica los principios que te voy a enseñar el día de hoy, yo también los estoy aprendiendo en estos momentos. Yo estoy haciendo también cambios en mi vida y creo de verdad que esta información tiene la capacidad de poder cambiar tu vida de una forma que no te imaginas. ¿Qué piensas cuando te hablo finanzas? Dinero, organización, administración, sabiduría, inversión, negocios, recursos. El pastor va a pedir una ofrenda, no se crean, saben que aquí no hacemos eso. Las finanzas forman parte de nuestra vida diaria y déjame decirte, son tan importantes en nuestra vida que tienen la capacidad de levantarnos o de destruirnos, de mantenernos firmes en la fe o alejarnos de la fe. Siempre creemos que las finanzas son punto y aparte de Dios, y ese es el problema de la iglesia actual, que no entiende la importancia del manejo de las finanzas en su vida, y en ese desconocimiento terminan alejados del propósito de Dios para sus vidas. Terminamos la serie del discipulado al estilo de Jesús. Vamos a hacer un pequeño recuento. ¿Cuáles son los niveles? ¿Cuál es el primer nivel? Conocido. El segundo, siervo. El tercero y el cuarto. ¿Y la quinta etapa cuál es? De hijo a padre, el pasar de hijo a padre. Para poder entender las finanzas del reino, lo primero que tenemos que entender es cuál es la fuente de la riqueza. En la última clase que estuvimos viendo del discipulado al estilo de Jesús, de hecho ya no la concluí porque quise retomarla en este punto, tiene mucho que ver con este tema, ya que es la forma en la que percibimos los recursos que tenemos a disposición. Además de entender que tenemos una doble naturaleza. ¿Recuerdan el ejemplo del hijo pródigo? Uno tuvo que ser restaurada su relación con Dios, su sacerdocio. El hijo que se va genera una distancia con el padre, se va a vivir su vida, la vida loca, dijera Ricky Martin. Regresa y es restaurado su sacerdocio con Dios. Pero el otro hijo, aunque estaba cerca del padre, no había entendido la autoridad, no había entendido la otra naturaleza que es ser rey. La iglesia ha separado estos dos conceptos erróneamente. La palabra nos enseña que somos reyes y sacerdotes, no reyes o sacerdotes. Una sola letra cambia el sentido completo de la oración. Usted tiene la responsabilidad de mantener su relación con Dios, que es el área sacerdotal, pero también el poder ejercer la autoridad, que es la cuestión regia, la cuestión de reinado. Y usted no puede
ejercer como un rey a menos que usted se perciba como hijo. En Gálatas se nos enseña: el hijo pequeño no difiere en nada del esclavo. ¿Por qué? Porque no ha entendido todavía la naturaleza que tiene como rey. Tiene que ser enseñado, tiene que ser guiado. Estaba viendo un video que me sorprendía mucho acerca del ingeniero Carlos Slim. La familia Slim ha preparado a cada uno de los miembros de tal forma que se autoperciban como empresarios. Casi el abuelo los manda de paquete a que estudien a la Universidad Anáhuac, ingeniería industrial. Los manda para que se preparen. Y empecé a ver dónde está cada uno de los nietos de Carlos Slim y cómo ellos fueron preparados para ejercer el poder que tienen. Los reyes preparaban a sus hijos como reyes. Se les enseñaba a gobernar, y tristemente la iglesia prepara a sus miembros como sacerdotes, pero no los prepara como reyes. Al contrario, enseñamos que el dinero es malo, ¿no? Y realmente el dinero no es malo. El amor al dinero es el problema, pero los recursos son necesarios. El hijo reina. El apóstol Pablo cita: el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. El discípulo maduro no puede comportarse como un empleado, sino que debe de aprender el ejercicio de gobierno. Los hijos son responsables de usar la autoridad que el Padre les ha dado y ejercer gobierno en su nombre. Si Dios ha puesto una autoridad en tu vida como hijo, eres responsable de ejercer esa autoridad. Y a mí me encanta que mi esposa quiere estar siempre orando por los enfermos, porque ha entendido la autoridad que ha sido depositada en su vida. ¿Y por qué ocurren milagros? ¿Por qué ocurren milagros? Porque alguien entendió el ejercicio de la autoridad que enseña Dios en su palabra. Entonces, mientras alguien no ore, mientras alguien no haga que las cosas sean posibles, las cosas no van a suceder. ¿Me explico? Y esto aplica en todos sentidos. Mi esposa empieza a orar y dice: vamos a orar por enfermos. Es la autoridad que Dios le ha dado, y empieza a orar y milagros suceden. ¿Se sanan todos? No se sanan todos. Pero los que se sanan ocurren porque alguien ejerció la autoridad que Dios ha puesto en este mundo. Dios te ha dado autoridad. La puedes ejercer y la puedes usar hasta que te percibes como hijo, pero autoridad tenemos cada uno de nosotros en distintas áreas. ¿Qué fue lo que el Padre estableció en el hijo que llegó? El hijo pródigo, que lo conocemos. ¿Qué fue lo que puso? Lo primero que puso en el hijo cuando regresó fue vestido. El hijo venía en harapos, hediondo a puerco. Dicen: lo primero que van a hacer con mi hijo, cámbienle el vestido, que es la identidad. ¿Quién eres? Lo segundo fue el anillo, que representa la autoridad. Lo hemos explicado anteriormente. Se firmaba con el anillo del jefe de la casa. Era como el fierro en las vacas. Tú sabes que una vaca es de alguien porque tiene un fierro
que marca a lo que pertenece. Lo mismo funcionaba, el anillo era la firma. Quien tenía el anillo tenía la autoridad. Y lo que hace el padre cuando viene el hijo, le dice: deposito en ti nuevamente mi autoridad. Y la tercera cosa es el calzado, el gobierno, lo que pisa sus pies. Solo podemos representar al Padre cuando tenemos la identidad correcta, cuando sabemos cuál es nuestra autoridad y entendamos los alcances y uso de dicha autoridad. Cuando entendemos que somos hijos, entendemos que somos agentes de Dios en la tierra. Soy un representante de Dios en la tierra. Y hemos usado el ejemplo de las embajadas, de los consulados. El cónsul que está en el consulado de Guadalajara es un representante del gobierno de los Estados Unidos. Y en ese pedacito de tierra que México da a Estados Unidos, dentro de ese pedacito de tierra es una parte de Estados Unidos. Aunque está rodeado por México, no se rige por las reglas de México, se rige por las reglas de Estados Unidos. Si nosotros entendiéramos la autoridad que nos ha sido dada, entenderíamos que lo que nuestros pies pisan, que nuestra casa, que nuestra iglesia se convierte entonces en una embajada, en un consulado del reino. Y en nuestra casa, en nuestra iglesia, no se hacen las cosas al modo de esta tierra, sino que se hacen las cosas al modo del cielo. Y a veces no parece, ¿eh? En nuestra casa parece más infierno que afuera. Pleitos, contiendas, problemas. Y todo eso se da porque no hemos entendido la autoridad que Dios ha depositado en nosotros. Y la ejercemos verdaderamente cuando nos entendemos como hijos. ¿Me voy explicando hasta aquí? Para ejercer el reinado necesitas entender cómo usar correctamente los recursos del Padre, porque los recursos le dan al rey la influencia para ejercer su gobierno. ¿Qué recursos me ha dado el Padre para ejercer su gobierno? Me ha dado los recursos materiales. ¿Y qué son los recursos materiales? El dinero y lo que puedas comprar con él. Y los recursos inmateriales, que son las capacidades que te fueron asignadas por diseño. Pasa, Maite. ¿Quién más pasa? Pasa, Daniela, por favor. Nada más con nosotros, no ocupo más. ¿Qué diferencias puede usted observar en nosotros tres? Estatura, sexo, ¿qué más? Edad, peso, complexión física, ¿qué más? Profesión, formación, características, ¿sí? Yo podré hacer lo mismo que hace Maite o que hace Daniela. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes capacidades. Gracias, chicas. Tenemos diferentes capacidades, por lo tanto tenemos que aprovechar los recursos inmateriales, que son las capacidades, dones y habilidades que Dios me dio a mí, que son diferentes a las que Dios le dio a Maite o las que Dios le dio a Daniela. ¿Hasta aquí vamos quedando claros? Tenemos capacidades materiales y capacidades inmateriales. Las materiales están a disposición de todos. Las inmateriales nos caracterizan y nos diferencian de los otros.
Y sabes, el primer recurso que el discípulo debe de aprender a manejar es el dinero. Ya que tiene un papel clave en la forma en la que nos relacionamos con Dios. Volvemos a la siguiente diapositiva, por favor. La forma en cómo manejas tu dinero muestra tu nivel de madurez en el reino. El conocido percibe a Dios como su dador. El conocido dice: Dios, dame, dame, dame. Tengo necesidad, quiero más, me quiero comprar esto. Dios, dame, 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 dame. El siervo se percibe como percibe a Dios como un empleador. Entonces dice: yo te sirvo, tú me das. Si yo te sirvo y tú no me das, entonces me ofendo, porque estoy sintiendo que no está siendo pagado mi sueldo. Entonces, si usted tiene un conflicto y dice: yo le doy a Dios el diezmo, pero no siento que me dé, yo le ofrendo a Dios y no siento que me dé, y estoy enojado con Dios, usted está a nivel de siervo y necesita madurar al siguiente nivel, que es el nivel de amigo, donde usted percibe a Dios como su socio. Y dice: trabajamos juntos, nos esforzamos juntos para lograr metas. Yo pongo una parte, tú pones la otra, trabajamos juntos y crecemos. Y suena maduro, pero no es el final. Donde Dios anhela que cada uno de nosotros pueda llegar es cuando entendemos nuestro nivel de hijos. Y nos damos cuenta que todos los recursos que el Padre tiene están a nuestra disposición. Alguien que ha llegado a madurar a nivel de hijo entiende que nuestro papá es dueño de todo. Y a medida que nosotros vayamos mostrando fidelidad, papá va a ir confiando más y más sus recursos en nosotros. ¿Me explico hasta aquí? El hijo tiene acceso al padre. Mis hijos no me preguntan si pueden abrir el refrigerador para agarrar comida. O sus hijos sí le preguntan. No. Mis hijos llegan, abren y comen lo que se les antoja. ¿Por qué? Porque saben que lo que es de su papá es de ellos. Hay cosas que no están capacitados para manejar todavía. Aunque el vehículo que está en la cochera es de papá, aún no tienen la madurez para tomar el vehículo de papá. ¿Algún día lo tendrán? Sí. Y algún día me dirán: ¿me prestas el carro? Y yo les diré: algún día todo esto será tuyo. Y la Cheyenne: algún día todo esto será tuyo. Hay una moto en mi cochera, pero ninguno de ellos alcanza a utilizarla. Aunque es de ellos, aunque también es su recurso, y cuando ellos necesitan ir a un lugar, ese vehículo los lleva, aún no están capacitados para manejarlo. Lo mismo sucede contigo y conmigo. Tenemos a disposición la herencia del Padre, pero aún hay muchas cosas que no estamos preparados para manejar, que tenemos que ir madurando, y a medida que maduremos tendremos acceso a esos recursos. Y cada uno de estos niveles es bueno que lo entendamos, es bueno que lo vivamos, pero que vayamos avanzando, que no nos estanquemos todo el tiempo en lo mismo.
Es cuando tú llegas a los pies de Cristo, conoces a Dios como dador. Y te das cuenta que Él te bendice de formas que no esperas. Después comienzas a servirle y comienzas a darte cuenta que a medida que tú le das, Él también te da, porque Dios no es deudor de nadie. Y vas creciendo y conoces esta parte de socio con Dios, donde creamos proyectos juntos, donde invertimos juntos. Pero Dios espera que lleguemos a ese punto donde como hijos entendamos que tenemos acceso a los recursos del Padre. Las capacidades son la otra parte de los recursos, como habíamos hablado, que debemos también aprender a manejar. Todas las personas, ojo, todas las personas, no solamente los cristianos, nacemos con habilidades propias, con habilidades que nos distinguen de los demás. Y esas fortalezas nos permiten desarrollarnos, proveer para nuestras necesidades y tener influencia social y espiritual. Las capacidades que Dios te ha dado te darán la posibilidad de enseñorear y sojuzgar la tierra. Debemos aprender a ser y hacer. Ser es nuestra naturaleza como sacerdotes, hacer es nuestra naturaleza como reyes. Y tiene que haber un equilibrio en nosotros, en ambas naturalezas. No podemos enfocarnos completamente a ser sacerdotes, ni podemos enfocarnos completamente a ser reyes, porque en ese momento estaremos descuidando una parte importante de lo que somos. Y el primer principio de las finanzas es que no vamos a poder entender las finanzas del reino hasta que no conozcamos nuestras capacidades. ¿Conoces tus capacidades? ¿Conoces tus talentos? ¿Quién conoce un talento que tenga? ¿Conoces un talento tuyo, Manuel? ¿Qué talento? A ver, compártenos. Tocar un instrumento, ok. ¿Creen que Manuel tiene un talento para tocar un instrumento? La siguiente pregunta: ¿qué tan desarrollado tienes ese talento? A veces, ¿ok? La forma en la que desarrolles tu talento va a demostrar qué tan bueno, qué tan mediocre o qué tan malo eres. El talento lo tienes, estamos todos de acuerdo. El asunto es qué tanto has potencializado el talento que Dios te dio. ¿Cómo se logra eso? A través de la disciplina. Los buenos músicos, ¿cómo se formaron? A través de la práctica. ¿Qué talento tiene, joven? Facilidad de palabra. ¿Qué tan desarrollado tiene ese talento? ¿Para qué lo usas? Para decir chismes, dice. Es uno de los usos. ¿Para qué lo usas? Para animar, ¿ok? ¿Qué tanto lo usas? ¿Crees que puedas desarrollarlo más? ¿De qué manera? ¿Para qué lo pudieras utilizar? Cuestiones prácticas. ¿Para tener trabajo? Sí, pero te vas a dar cuenta que no es lo importante. Vamos avanzando, ¿ok? Las finanzas en el reino se tratan de influencia. Cuando los recursos materiales e inmateriales se mueven a favor de alguien, la influencia de esa persona crece.
Una persona que sabe utilizar sabiamente su dinero, pero también sabe utilizar sabiamente sus capacidades, crece en influencia. Si se para Paco a tocar el piano, pero se baja Paco y sube Marcos Witt, ¿quién tiene más influencia? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ha sabido usar los recursos materiales y los recursos inmateriales para tomar un lugar de influencia. Alexei, ¿te gusta el fútbol? Si te paras a dar una charla en tu colonia, ¿habrá gente que te escuche? No sabes, pero si llega Cristiano Ronaldo y se para en la cancha de la Santa Cecilia, ¿qué crees que sucedería? Yo creo que Tepic colapsa. Sinceramente, si una figura de talla internacional, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, se parara en un punto de la ciudad colapsa. Se empieza, acá está Cristiano Ronaldo en la cancha de la Santa Cecilia. Se vuelve loco Tepic, te lo aseguro. ¿Por qué crees que sucedería? Porque ha sabido desarrollar su nivel de influencia. ¿Y sabes cuál es el problema? Que los cristianos no hemos sabido utilizar esos recursos para estar en una posición de influencia. Se creó la tele, decía mi esposa en el campamento. ¿Y qué sucedió con la tele? Los cristianos, ¿qué dijeron? La tele es del diablo. Y el diablo dijo: gracias, yo la tomo. Surgieron las redes sociales. ¿Y qué dijimos los cristianos? Las redes sociales es del diablo. Y el diablo dijo: gracias. Surgió la política. ¿Y qué dijimos los cristianos? La política es del diablo. Y dijo el diablo: gracias, yo la tomo. ¿Sí te das cuenta? Cedimos la autoridad porque no entendimos que esto se trata de influencia. Y te voy a hacer esta pregunta: ¿en qué lugares eres autoridad actualmente? ¿Dónde eres autoridad? ¿Jefe de taller de gas rosa? No, ¿cuál es tu puesto así, literal, Ulises? ¿Cómo? Gerente de taller. ¿Cuántas personas tienes a tu cargo? 22. Ulises está ejerciendo un lugar de autoridad donde tiene 22 personas y un chorro de camionetas a su disposición. ¿Cómo vas a gestionar las capacidades, los recursos materiales y los recursos inmateriales? ¿Cómo los vas a gestionar para que el reino de Dios se establezca en esta tierra? Y establecer el reino de Dios no tiene que ver con que vamos a ponerle un versículo bíblico a todas las pipas de gas rosa para que vayan por la ciudad. Si no, se puede hacer. Buena idea, ¿no? Hay que ponerlo, hay que convencer a los jefes que vaya ahí, ¿no? Pero el ejercicio de la autoridad de acuerdo a Dios que Ulises puede ejercer ante esas 22 personas va a establecer el reino de Dios en la tierra para ese lugar. Yo te puedo decir, soy presidente del comité de sucursal Compostela. Represento a prácticamente 8,000 socios de mi sucursal. ¿Cómo puedo ser influencia en el espacio donde Dios me ha dado autoridad?
Y te vuelvo a hacer la pregunta, ¿dónde eres autoridad? Soy autoridad en esta iglesia. Sacábamos la cuenta, 112 personas, queremos llegar a 225. Ese es donde yo estoy ejerciendo mi autoridad. Julio tiene 5, 7 empleados, 10 empleados también. ¿Cómo puede ejercer su influencia y establecer el reino de Dios en esas vidas? Hace tiempo mi esposa oraba y le preguntaba a Dios qué iba a pasar con las empleadas, y el Señor le dio una palabra y le dijo: a la persona que yo te voy a mandar para que trabaje contigo, una persona, yo la voy a llevar para que tú le compartas acerca de mí. Y nos ha pasado así, duran un tiempo, se les comparte la palabra. Si no aceptan, algo sucede y se van. Y llega otra. ¿Y qué crees que hace mi esposa? Le piensa compartir la palabra. Y se va esa y llega otra. ¿Y qué hace mi esposa? Le empieza a compartir la palabra. Y de esa manera estamos estableciendo el reino de Dios en los lugares de influencia donde nos estamos manifestando. No le tengamos miedo a los lugares de influencia. ¿Me estoy explicando hasta aquí? Y te vuelvo a hacer la pregunta: ¿dónde eres influencia? ¿Dónde eres autoridad? Si nosotros como hijos de Dios no tomamos esa autoridad y establecemos el reino de Dios, lo va a tomar un hijo del diablo y va a establecer la autoridad del diablo en ese lugar. ¿Estoy siendo claro o no estoy siendo claro? Qué bueno. Los cristianos estamos ocupados en las 4 paredes de la iglesia y no nos damos cuenta que la autoridad y el reino de Dios se van a establecer allá afuera y no aquí adentro. Aquí venimos a gozarnos, a convivir, a aprender, a platicar, a alabar a Dios, a estar juntos, pero no estamos haciendo nada cuando creemos que el reino de Dios se establece en esta tierra. Lo vamos a hacer cuando allá afuera, usando la influencia que tenemos y estableciendo los valores y los principios de la palabra de Dios en los lugares donde estamos al frente. Metes un gol en la cancha de la AFEN, te quitas la camisa y dice: Jesús te ama, nadie te pela. Stephen Curry dice: todo lo que yo soy se lo debo a Cristo. Steve Curry es un basquetbolista de la NBA que cada vez que tiene la oportunidad habla acerca de Dios. La gente lo escucha no por lo que sabe. ¿Por qué lo escuchan? Por quién es. ¿Quién eres tú? ¿Sí me voy dando cuenta? ¿Sí me voy dando a entender, perdón? ¿Sí te das cuenta de lo importante que es la influencia? Tenemos el reto de convertirnos en personas transformadoras que a su vez formen personas transformadoras. El capítulo 6 de Mateo, que forma parte del Sermón del Monte, Jesús toca temas cruciales respecto a la forma en la que debemos de entender y manejar nuestras riquezas. Jesús toca un montón. Ese es de los sermones más completos que podemos encontrar. Jesús toca un montón de temas, 5, 6 y 7, si no recuerdo mal, de Mateo. Encuentra usted todo lo que Jesús estuvo compartiendo y son sermones medulares de nuestra fe. En el versículo del 1 al 4 dice: cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. Si actúan así, su Padre que está en el cielo no les dará ninguna recompensa. Empieza tocando el tema de lo que le damos a otros.
Posteriormente nos entrega la oración modelo, donde igualmente menciona la importancia de que el reino de Dios venga a esta tierra y que no es un dato menor cuando hablamos de finanzas. ¿Cómo dice la oración modelo? Padre nuestro que estás en el cielo, reino, hágase nuestro. ¿Ok? ¿Cree usted que se tocan temas de finanzas? ¿Qué es lo que a usted le angustia todos los días? La tarea. Para los que son papás, ¿por qué trabaja usted? ¿Para obtener qué? El sustento. Toca el tema del ayuno también. Y después de eso, en los versos 19 al 24, toca uno de los temas que estuvimos compartiendo en el campamento, que tiene que ver con los tesoros. Dice, no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. En el 24 dice, nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a la vez servir a las riquezas. O te enfocas en obtener riquezas, o te enfocas en servir a Dios. Y ahorita vamos a ver que el hecho de servir a Dios no es que no haya riquezas, es que lo hemos entendido mal. Debemos saber en dónde está nuestro tesoro, porque constantemente Jesús nos va a confrontar acerca de dónde está tu tesoro. Lo compartimos el viernes en el campamento. Cuando eres discípulo de Jesús, Jesús te va a confrontar siempre. ¿Dónde está tu tesoro? Porque si tu tesoro está en mí, entonces me vas a servir. Si tu tesoro está en las riquezas, en hacerte más y más rico y tener más y más dinero, vas a servir eso. Vas a servir a eso y no me vas a servir a mí. Tú no puedes ser discípulo de Jesús si tu tesoro no se encuentra en el lugar adecuado. Y posteriormente menciona uno de los versículos más conocidos y alusivos a las finanzas del reino, que es el versículo 33. Pero vamos a leerlo desde el 25. Dice, por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo, no siembran ni cosechan ni almacenan en graneros, sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que está hoy en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? No se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿Con qué nos vestiremos? Los paganos andan tras todas esas cosas, pero su Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Di conmigo, mi Padre sabe mis necesidades. Mi Padre sabe que tengo que comer y que tengo que vestir
y que tengo necesidad de un techo. Y esas son las 3 primeras cosas que tenemos que aprender a soltar. Es fácil, ¿no? Y eso es lo que te digo, yo también estoy trabajando en eso, en dejar de preocuparme por eso y decir: Señor, tú eres mi Padre y tu palabra dice que tú vas a sustentar eso. Yo voy a hacer lo que tú me digas que tengo que hacer, porque tampoco quiere decir nos vamos a sentar a rascarnos la panza. Los pajaritos salen y andan buscando, pero el Señor les provee para sus necesidades. No dice que nos vamos a tirar a la hamaca y decir: Señor, tú vas a bendecirme. No, significa que vamos a tener la confianza en que Dios va a suplir para nuestras necesidades, porque esa es su promesa como papá. Di conmigo: la promesa de Dios como mi papá es darme techo, abrigo y sustento. Entonces, principio número 1 de las finanzas: olvídate de eso. Que tu mente comience a trabajar más arriba. Eso es bendición de parte de papá. Cuando tengamos fe y decimos: Dios, yo no sé cómo le vas a hacer, pero tú vas a proveer para mis necesidades. Yo quiero estar en el lugar adecuado, estar en el momento adecuado, pero yo sé que tú vas a mandar la bendición para mi vida. Justo el día de ayer estaba en el negocio y le decía a mi esposa: esto está bien muerto, no está vendiendo nada. Le dije: llevo 300 pesos vendidos entre lo que tú vendes y el ciber y no he vendido nada. Y Dios mandó una persona, no sé dónde era, y en 15 minutos vendí lo que no vendí en todo el día. Y las personas se iban y regresaban, y como que iban: oiga, ¿y hay otras guaracherías? Hay muchas, toda esta calle, vaya y vea. Y se iban y al rato regresaban y me compraban otro par. A veces soy necio y vuelvo a preocuparme por el abrigo y el sustento. No te digo que soy perfecto, pero Dios nos muestra todos los días que Él se encarga de proveer para nuestras necesidades. ¿Cuál fue el primer milagro que Dios le mostró a Pedro? Lo hemos comentado. ¿Cuál fue? Los peces. Avienta la red. Señor, pero soy pescador, todo el tiempo toda la noche he estado pescando y no he sacado nada. Echa la red al lado derecho. Y me imagino a Jesús diciendo: peces, ¿cuántos quieren servir a su Señor? Yo, porque los animales son más obedientes que uno, ¿no? Y se entregaron todos. Todos los que quieran servirme, córranle a la red de este cabezón. Y todos los peces del mar de Galilea se metieron a la red de Pedro. Si Dios quiere bendecirte, Dios te va a bendecir, porque la creación es de Él. Y vamos para allá. El 33, repetimos: más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y entonces todas estas cosas les serán añadidas. ¿Qué es la añadidura? ¿Qué es lo que Dios nos pide que dejemos para enfocarnos en su reino? ¿Qué es la añadidura? Todo lo que puedes comprar con dinero. Dios nos quiere enfocados en establecer su reino antes de pensar en la añadidura. Dios dice: cuando tú te enfocas en establecer mi reino en esta tierra, la añadidura llega solita. ¿Me explico? Veo caras de dudas. Recuerden, pueden hacer preguntas. Si tu motivación es trabajar para tener dinero,
Entonces déjame decirte, estás fuera del propósito de Dios. Si tu única motivación es tener dinero, estás bien perdido, porque te vas a mover de acuerdo a esa motivación. Y como dijo Jesús, no puedes servir, o sirves a Dios o sirves a las riquezas. O te enfocas en hacer todo por Dios o te enfocas en hacer todo por las riquezas. ¿Cuál es la diferencia? Si te enfocas en las riquezas, pierdes a Dios. Si te enfocas a Dios, ganas las riquezas. ¿Dónde nos conviene estar? Con Dios. La añadidura es todo lo que el dinero puede comprar, todo aquello. Para todo lo demás existe Mastercard. ¿Se acuerdan de esa? ¿De ese anuncio? Y si somos sinceros, la mayoría de nosotros nos encontramos atrapados en buscar la añadidura. Cuando hablábamos del tema de amigos, si usted recuerda, hablamos de los espinos. ¿Y qué eran los espinos? El sistema financiero en el cual Satanás nos ahoga, la carrera del ratón. Donde vamos detrás de la comida, en círculos, corriendo, trabajar para gastar, trabajar para comer para gastar, trabajar para comer para gastar, trabajar para comer para gastar. Y suena ridículo, pero así estamos muchos de nosotros. ¿Y qué se nos enseña en casa? Estudia. ¿Para qué estudia? ¿Para qué estudiar? Para que tengas un trabajo. ¿Y para qué quiero un trabajo? Para que tengas dinero. ¿Y para qué quiero dinero? Para gastar. Y trabajé hasta que me morí. ¿Se acabó? No hiciste nada. Esa es la diferencia entre una persona que entiende que los recursos materiales e inmateriales son para establecer el reino de Dios en la tierra. Y a medida que tiene mayores recursos materiales, tiene mayor capacidad de ser influencia. Perdóneme, pero no es la misma ofrenda del obrero que del actor de Hollywood. Y no es interés, son números. Si uno gana 2,000 pesos a la semana y el otro gana 5 millones por película, ¿quién crees que va a ofrendar más? Ambos tienen la fe. Tienen el compromiso con Dios. ¿Quién va a ofrendar más? ¿Quién va a tener más capacidad de influir en otros? Cuando llegue a bendecir a un pobre y le va a decir, te voy a dar lo que me sobra, el obrero va a dar 5 pesos. El actor va a decir, mi donación de impuestos, lo que puedo deducir, aquí van $500,000. ¿Quién va a tener mayor influencia? El actor. Y volvemos, no todo es cuestión de dinero. Ese es el punto. No es el dinero, sino entender los principios de Dios y convertirnos en personas de influencia. Y nos vamos a convertir en personas de influencia hasta que aprendamos a manejar los recursos materiales y los recursos inmateriales. Tristemente, muchos cristianos estamos abriendo un hoyo para tapar otro y otro más grande para tapar ese otro, y en vez de ir para arriba, vamos en una caída, en un pozo. Mientras otras personas entienden cómo funciona el sistema y hacen muchos recursos. Y en la iglesia no se está enseñando esto. A partir de esto hemos tenido un desenfoque total de lo que Dios quiere para nosotros. Dios quiere que estemos ocupados en su reino
no en buscar la añadidura. Esto no significa que dejemos de trabajar. Hemos malutilizado una expresión. Decimos, el pastor fulano se fue a vivir por fe. ¿Qué entendemos de vivir por fe? Va a vivir de lo que la iglesia le dé. ¿Sí me explico? El pastor vive por fe. No, vive de la iglesia. Y no está mal que el pastor viva de la iglesia. Yo no vivo de la iglesia, yo trabajo. Pero si un pastor vive de la iglesia, ¿está mal? No, no está mal. Porque el obrero es digno de su salario y no se le pone bozal al buey que trilla. ¿Sí me explico? Pero eso no es vivir por fe. Usted vive por fe aunque no dependa de la iglesia. Usted vive por fe porque lo que usted hace está enfocado en establecer el reino de Dios en esta tierra. Y se mueve por los principios de fe y no se mueve por los principios del mundo. Si lo que estás haciendo en estos momentos lo haces para tener dinero, estás desenfocado del propósito de Dios. La primera relación que tenemos con Dios, la primera parte que conocemos de Dios es Elohim, el Dios creador. Y sabes, la siguiente diapositiva, por favor. Dios es dueño de la creación porque Él la hizo. No es por herencia. Dios hizo la creación y Él es el dueño de la creación porque Él la hizo. Y dentro de los nombres de Dios encontramos Jireh, que significa sustentador. Como lo menciona Jesús, lo que Dios crea, lo sustenta. Lo que Dios crea, lo sustenta. Si Dios te dice que emprendas un proyecto, Él lo va a sustentar. Dos, tres, ¿lo creen por ahí? Si Dios te pide que inicies algo, si Dios te pide que crees algo, Dios lo va a sustentar. Porque lo que Dios crea lo sustenta. Si las aves comen y las plantas se visten, ¿por qué no haría lo mismo con nosotros? Sabes, la tierra es autosustentable. Usted planta una semilla y la tierra se encarga de que produzca. Usted no hace nada, es la tierra solita genera. Nosotros calentamos la tierra. ¿Qué sucede con la tierra? Genera mecanismos para enfriarse. Y los huracanes y todo lo que sucede son consecuencia de que la tierra es autosustentable. Dios la creó de esa manera. Hay abejas que polinizan. Estaba viendo una información cómo los chinos hicieron reverdecer el desierto. Dice que comenzaron a plantar árboles, pero se dieron cuenta que los árboles solos no iban a hacer nada. Entonces llevaron conejos. Y los conejos, ¿qué hacen? Escarban, empiezan a hacer pozos para poner sus madrigueras, ablandan el terreno. Y cuando la lluvia caía, en vez de irse, se iba metiendo entre la tierra y el desierto reverdeció. Y aparte, las heces de los conejos fertilizaron la tierra. Dios hizo la tierra de modo que todos los que estamos dentro podamos sustentarnos. Dios es responsable con su creación, la sustenta y le da mantenimiento, ¿sí? El sistema económico de Dios, ojo con esto,
para su correcto funcionamiento requiere de dos cosas. ¿Qué sigue, por favor? Requiere el cerebro humano. ¿Cuántos tienen un cerebro? ¿Sí? ¿Alguien no tiene cerebro? Levante su mano. Si levantó su mano es que sí lo tiene. ¿Ok? Dios dio el cerebro humano para crear y transformar. Y nos dio los materiales para que transformemos, que es la riqueza profunda. Todo lo que somos tiene tecnología y tiene recursos materiales y tiene cerebro humano. Una cosa tan simple como esto tiene materiales y tiene ideas. Entonces alguien dijo, tenemos que crear un instrumento donde nos podamos sentar. No debe ser tan plano porque va a cansar. Debe tener un ángulo que les gusta, 30 grados. Con materiales lo suficientemente resistentes para poder soportar un angelito de 100 y cacho de kilos como yo. Pero después a alguien se le ocurrió, ¿y qué tal si ese instrumento le ponemos unas bisagras por aquí, un mecanismo para que sea más fácil almacenarlo? Y así ahorramos espacio. Y eso es muy importante. Nuestra imagen y semejanza con Dios. Si Dios es creador, nosotros somos creadores. Dios le dio, hermano, esa masa con conexiones en su cabecita, no para que se la pase viendo todo el día redes sociales. Dios le dio a usted esa masa en su cabecita para que tuviera la capacidad de crear. Todo lo que nosotros usamos lleva consigo estas dos cosas. La ropa que tienes lleva estas dos cosas. Lleva materiales y lleva cerebro. Todo lo que usamos hasta ahorita, alguien lo creó. Y de aquí surge la pregunta clave para esta enseñanza: ¿qué has creado? ¿Qué has creado? Dime algo que tú hayas creado utilizando tu cerebro y los materiales, los recursos. Dime algo que hayas creado. Sí, pero algo formal. Ejemplos que yo he creado. Yo he creado canciones. Compositor, soy compositor, he creado canciones. ¿Sí? ¿Qué he creado? El concepto de Betel. Dios me dio la misión, me dio la visión, pero esto lo he creado yo. Desde logo, misión, visión. ¿Sí me explico? Me ha apoyado en muchos de ustedes. Han aportado su talento, pero a final de cuentas, la idea ¿de quién es? La idea es de Dios, pero ¿quién la puso en práctica?
Yo. No tengo problema en decir eso. ¿Qué has creado tú? Hay gente que ha tomado influencia a partir de crear una receta. Pollo empanizado frito. Mucha gente se burló del pollo empanizado frito. ¿Quién va a comer esa cochinada? El coronel Sanders por años defendió su receta hasta que en los últimos años de su vida se convirtió en Kentucky Fried Chicken. Hoy en día sus generaciones viven de pollo empanizado frito. ¿Qué has creado tú? Las patentes, las personas más ricas en este mundo, las personas que tienen mayor capacidad de acceder a dinero, a recursos materiales, son aquellas que tienen patentes. Michael Jordan no ganó nada en sueldos comparado a lo que ganan hoy en día los basquetbolistas. Su riqueza se ha formado a través de la marca Jordan. Jordan iba a firmar con Adidas. Sin embargo, vino una empresa pequeñita en ese entonces que le ofreció no solamente dinero, sino le ofreció acciones en la empresa. Su mamá fue lista y le dijo: mijo, firme con esa empresa chiquita. Hoy en día, gracias al talento de Michael Jordan y a los negocios de Nike, se convirtió en una empresa importantísima globalmente. Ponme un video, Cristian, por favor. Le pido de verdad paciencia. Yo sé que está haciendo calor, pero falta literalmente poco. Falta menos de lo que faltaba cuando empezamos, ¿ok? Entonces quiero, Cristian, si me pones un video. El primero, perdón, el de el señor que está con lentes. Ese. Ese, mero. Ok, ¿apago luces? ¿Cuál? Ok, por favor ponga atención en este video. Cuando el dinero que ganas en un solo día iguala lo que antes ganabas en un mes o incluso en un año, te darás cuenta de que el trabajo duro por sí solo no te hará rico. La verdad es que ganar dinero mediante el trabajo físico te dejará más pobre a medida que envejeces, mientras que ganar dinero mediante el conocimiento y la sabiduría generará riqueza con el tiempo. En realidad, el dinero no solo se gana, se crea mediante el intercambio de valor. Las personas en los niveles más bajos ganan mediante el trabajo físico, mientras que las de los niveles medios ganan con el conocimiento y las habilidades. Las personas más ricas ganan aprovechando los recursos y las relaciones. Uber gana dinero usando los autos de otras personas. Y Airbnb se beneficia de las propiedades de otras personas. La clave está en usar lo que no te pertenece y convertirlo en algo que te beneficie. Recuerda, a menudo el dinero más fácil de ganar está en los lujos que buscan algunos, en la belleza que otros anhelan, en la salud que valoran los mayores, en la educación que priorizan los padres, en el ahorro que persiguen los más perezosos y en el afecto que otros dan a sus mascotas. Comprender la naturaleza humana es una de las herramientas
más poderosas que puedes usar para ganar dinero. Cuando el dinero que ganas en un solo... Dios estableció un sistema de creación de riquezas. Las personas que más logran desarrollar riqueza son aquellas que desarrollan su creatividad. Desde los magnates de las redes sociales, Mark Zuckerberg, ¿qué hizo Mark Zuckerberg? Creó Facebook. Multimillonario por crear una plataforma de redes sociales. Bill Gates en su momento, ¿por qué se hizo rico? Por crear Windows desde la cochera de su casa. ¿Cómo se llama el de la manzana mordida? Steve Jobs. ¿Por qué se hizo rico? Porque construyó Apple. Y cada una de esas ideas les dio patentes. Las familias, por ejemplo, de Cantinflas, hoy en día vive su familia, la familia de Capulina, la familia de Pedro Infante, la familia de José Alfredo Jiménez, la familia de toda esa gente. ¿De qué crees que vive hoy? De las regalías, de la creación que tuvieron. El asunto es que la iglesia no está creando casi nada. Nos hemos vuelto consumistas y carecemos de información. Las patentes son ideas que crean riqueza. Y quiero terminar esta clase con una tarea para ti. ¿Ok? El principal beneficiado de hacer esta tarea no soy yo, eres tú. Y la tarea es la siguiente: ¿qué puedo crear? ¿Qué puedo crear? ¿Ustedes conocen la historia de la salsa huichol? ¿Sí han alguna vez investigado lo que pasó? Este hombre se quedó sin trabajo. ¿Sabes qué es lo único que tenía en su vida? Una receta de chile. Se quedó sin trabajo y la gente le dijo: bueno, pues haces una salsa muy rica, ¿por qué no la vendes? Creó su salsa. Dice: compré botellitas, empecé a vender 10 botellitas, vendí las botellitas, después compré 100, después fui y después yo mismo repartía la salsa en mi vehículo por todo el estado. Hoy en día, Salsa Huichol es una empresa internacional, porque un día una persona se quedó sin trabajo y lo único que tenía era una receta de salsa. Y la tarea es la siguiente, y por favor, se las voy a recordar en la semana. ¿Qué puedo crear? ¿Qué puedo crear? Quiero empezar a que nos desatrofiemos el cerebro. ¿Qué puedo crear que en su momento pudiera patentar? ¿Sí? Algo que la demás gente no sabe que yo lo hago. Puede ser algo material o puede ser algo inmaterial. Como decíamos, la música
Es algo inmaterial, pero que genera. Usted puede registrar una canción, usted va, hay un área donde usted registra su canción y en su momento, si a alguien le interesa, le puede generar riqueza. Entonces la tarea es la siguiente: ¿qué puedo crear? El siguiente video, Cristian, por favor, ¿lo pones? Estar con sobrepeso es difícil. Estar físicamente en forma es difícil. Elige tu difícil. Estar endeudado es difícil. Ser disciplinado financieramente es difícil. Elige tu difícil. Trabajar de 9 a 5 hasta los 65 años es difícil. Empezar un negocio es difícil. Elige tu difícil. Una vida descuidada sin Dios es difícil. Una vida dedicada a Dios es difícil. Elige tu difícil. Verás, la vida nunca es fácil. Es difícil por naturaleza, y lo único que tienes que hacer es elegir tu difícil. Así que elige sabiamente. Estar con Todo en esta vida es difícil. A partir de hoy, te estoy dando la oportunidad de que elijas tu difícil. Recuerdo hace años todavía trabajaba en la Caja Popular como empleado y tenía un horario de 8 a 8, literal. Y estaba leyendo un libro de Dante Gebel, me acuerdo que hablaba de comprar tu libertad. Y ese día le saqué 7 copias a esa reflexión. Es la Biblia de Dante, y ahí venía la Biblia de estudio, y se lo di a todos mis compañeros. Y les dije, yo un día voy a comprar mi libertad. Yo no me veo estando 30, 40 años de mi vida trabajando de 8 a 8 en el mismo lugar. Ahí voy en ese proceso. Escuchaba ayer, yo no conozco a ningún emprendedor que trabaje 8 horas al día y prospere. Los emprendedores normalmente trabajan más, 12, 13, 15 horas al día, hasta que llega el momento en el que logran desarrollar su idea de tal forma que logran la libertad. Podemos crear muchas cosas. Dios nos dio la capacidad de crear cosas. Y esta primera clase, que se llamó Entendiendo la fuente de la riqueza, es entender que Dios nos ha dado recursos materiales e inmateriales, los cuales podemos crear y transformar y generar riqueza. Hay mucha gente allá afuera que ha entendido este modelo. Cristianos, porque sabes, yo no nada más te comparto a ti, yo sé que este mensaje llega a muchas personas. Cristianos, dejemos de tenerle miedo a tener dinero. Di conmigo, Dios quiere que tenga dinero. Otra vez, hasta que lo creas. Dios quiere que tenga dinero. Otra vez, pero hasta que lo creas. Pero dilo así bien. Dios no tiene problemas con el dinero. El problema lo tenemos nosotros cuando decidimos amar más al dinero que a Dios. Cuando anteponemos lo que nos dé dinero antes que a Dios. Ahí está el problema. Pero Dios no tiene conflictos en que tú y yo tengamos dinero. Contrario a lo que pensamos, el pueblo judío es un pueblo
sumamente bendecido. Una de las naciones más ricas de la tierra, más poderosas de la tierra, es el pueblo judío, porque ha aplicado los principios de Dios y no le tienen miedo al dinero. Sin embargo, todos los que de alguna forma descendemos de la idiosincrasia católica, nos enseñaron que teníamos que vivir una vida miserable. Es fuerte, pero es cierto. Nos enseñaron que la vida miserable, mientras la opulencia estaba en el Vaticano, ¿no? Los principios de Dios no provienen de la Iglesia Católica. Los principios de Dios provienen de Israel, provienen de los judíos. Y lo primero que Dios quiere hacer en nuestra vida es romper con esa idea de que el dinero es algo malo, de que el dinero no forma parte de Dios. Yo sé que muchos de aquí han creado cosas y Dios los ha bendecido a partir de crear cosas. Jordi, lo hemos mencionado muchas veces, creó un canal de YouTube de alimentos. Dios te ha bendecido a través de eso, Jordi. ¿Sí? ¿Y qué tuviste que hacer? ¿Utilizar qué? Tu cabeza. ¿Y qué más? ¿Con qué empezaste? ¿Sí te das cuenta? Hoy en día Jordi tiene la capacidad de tener el sustento para su familia usando ¿qué? La cabeza y un teléfono. ¿Sí me explico? Julio, hoy en día, su empresa ha estado creciendo. Empezó en el oficio que le enseñó su padre. ¿Y sabes qué es algo que yo admiro de Julio? Que lo admiro y a la vez ha sido su lo que más problema le da, ¿no? A Julio, si le dicen puedes hacer esto, ¿qué crees que dice? Sí, no sé cómo, pero lo voy a hacer. Y hay veces que no sabe resolver algo y ahí le está hablando al que sabe, ¿no? Estoy arreglando las cortinas de los camiones y le hablo al de las cortinas: oye, ¿qué hago? Hazme videollamada. Ahí está tomándole: muévele este tubo, hazle acá este fierro, acomódale. Pero el crecimiento que ha tenido Julio en los últimos años ha sido porque ha usado su creatividad. Pero sabes, en ese conecte hubo otra persona que le abrió las puertas en Lala. Julio empezó trabajando en Lala. ¿Y quién fue? Ulises. Ulises se fue de Lala y Julio continuó en Lala. Porque Dios usó la vida de Ulises, la posición que tenía Ulises en Lala, para abrir las puertas para que Julio entrara y trabajara. ¿Vamos entendiendo de qué se trata todo esto? Si no hubiera llegado Ulises a Lala, Julio probablemente nunca hubiera llegado a Lala. Y te pongo estos ejemplos prácticos para que vayamos entendiendo de qué se trata este asunto. ¿Sí? Amén. Entonces llévese la tarea. ¿Qué puedo crear? Y aquí nos vemos la siguiente semana para platicar acerca de lo que usted creó en esta semana. Que el Señor te bendiga, te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y te llene de paz. Nos vemos aquí la siguiente semana a la misma hora y en el mismo canal. Gracias a todos.